Buenos días, mis directos amigos. Enfocamos ahora la última de las lecciones laurentinas 2019-2021, a lo largo de las cuales hemos venido dilucidando las 59 tesis del racionalismo jurídico, o sea, del justnaturalismo aditivo, como una filosofía del derecho que constituye una aportación cuya novedad evidentemente no me incumbe establecer a mí, sino a ustedes, a la crítica, al público, pero con todo, yo sí voy a resaltar ahora algunas de las características esenciales de este racionalismo jurídico, de este justnaturalismo aditivo y por qué me he dedicado durante ya varios lustros, los últimos lustros de mi carrera académica, sin perjuicio de algunas otras actividades intelectuales, filosóficas, investigativas o divulgativas que secundariamente he llevado a cabo, digamos, los parerga, pero en lo esencial, desde los años pues 1995, 2000 aproximadamente, o sea, hace ya entre 20 años y un cuarto de siglo, lo esencial de mi actividad académica, intelectual, ha venido consagrado a la elaboración del racionalismo jurídico, que según lo he ido exponiendo y pergeñando en las lecciones precedentes, no, no se creó de golpe. En realidad fue paulatinamente como yo fui reflexionando, elaborando este racionalismo jurídico. Por supuesto que existe una línea de continuidad desde el comienzo de esta consagración filosófica hasta el momento presente. No se ha producido la menor ruptura ni discontinuidad, pero sí se ha llevado a cabo una acumulación, un ahondamiento crecientes. A lo largo de esta ya dilatada actividad intelectual, yo me he ido percatando de, al mismo tiempo, hasta qué punto era yo heredero de una luenga tradición filosófico-jurídica y de lo muchísimo que debía a mis grandes predecesores, en primer lugar, Santo Tomás de Aquino, con relación al cual la afinidad, la consanguinidad filosófica, ideológica, mm, siempre fue patente para mí en alguna medida, pero con el desarrollo de mis propias ideas y con el estudio de su obra, me he ido percatando de que la deuda era mucho más intensa, mucho más honda, mucho más impregnante de mi filosofía jurídica, de aquello que yo inicialmente había logrado comprender. Y en segundo lugar, por supuesto, de Leibniz, que en cierto modo
ha constituido el puente, porque así como el influjo de Santo Tomás inicialmente me era eh, menos consciente, me percataba yo menos de la dimensión de esa influencia, la de Leibniz, en cambio, estuvo totalmente presente desde el comienzo de mi viraje hacia la filosofía jurídica en torno a 1995, porque justamente había venido precedido por unos años de actividad intelectual un poco dispersa, y de reconocerlo, entre 1987 y 1995 yo me había dedicado a muchas cosas simultáneamente, perdiendo un poco el hilo conductor, porque eran diversas ocasiones las que me incitaban a llevar a cabo unos u otros estudios, dentro, claro está, de que en aquel periodo mi línea de trabajo era la metafísica, la filosofía del lenguaje, la lógica y secundariamente la historia de la filosofía, pero varios de esos intereses me habían, y también el cruce de circunstancias ocasionales, me habían llevado a interesarme muchísimo por la filosofía de Leibniz, en realidad. Es ese periodo aquel en el cual yo escribo la mayor parte de mis... No, ya había empezado antes y he seguido después, pero la mayor parte de mis estudios de interpretación de diversas facetas del pensamiento de Leibniz, quizá por encima de todo mi obra sobre las generales inquisiciones, que es una obra lógica, de lógica y metalógica de Leibniz, que marca en su desarrollo el tránsito de su filosofía juvenil a su filosofía madura, simultánea con el discurso de metafísica. Bueno, pues esa, esa circunstancia de que yo hubiera consagrado tales esfuerzos a Leibniz, justamente en vísperas de realizar este viraje temático que me lleva a la filosofía jurídica, al estudio del derecho, porque decidí no ser un filósofo jurídico, digamos, de sillón, que se saca la filosofía jurídica de, de la mente a partir de un axioma, sino que al revés estudia el derecho en todas sus facetas, hinca el codo en todas las disciplinas, se impone además el constreñimiento académico de obtener los títulos universitarios correspondientes a fin de no escapar ni al derecho mercantil, ni al procesal, ni al internacional privado, ni al financiero, a ninguna de las disciplinas jurídicas, no ser un diletante en derecho, y a partir de ese estudio poder llevar a cabo una abducción, aplicar el método abductivo para elaborar una filosofía jurídica. De manera que esa,
esas fueron las circunstancias que determinaron que Leibniz, las ideas filosóficas de Leibniz, estuvieran presentísimas en mi reflexión filosófico-jurídica desde el primer momento. Y por tanto también la idea del bien común. Yo desde decenios anteriores, cuando escribí mi primer trabajo sobre la filosofía de Leibniz en 1974, podía remontarme mucho más desde que empecé el estudio de Leibniz allá con mi maestro, el difunto profesor Rodríguez Rosado en 1962. Desde entonces era consciente de en qué medida Leibniz es deudo de la filosofía escolástica y muchas de sus ideas en metafísica, pero más aún en filosofía política y jurídica, están impregnadas de la influencia de la filosofía escolástica, particularmente de la filosofía de la escolástica hispana del siglo de oro. Indirectamente de Santo Tomás. Después he visto que Leibniz había estudiado directamente a Santo Tomás. De manera que yo era consciente de esa tradición, de esas influencias y, como no, también de las mediaciones de la filosofía jurídica contemporánea, aunque con esta mi relación principal ha sido no de, no de un discípulo, sino por el contrario, de rechazo, porque esta filosofía jurídica contemporánea ha sido, en el siglo XIX hubo todavía un gran desarrollo del justnaturalismo, pero por unos vericuetos como los del krausismo que en mí poco han influido. No digo nada, porque a través de la obra de Francisco Giner de los Ríos, en las postrimerías del siglo XIX, aunque Giner de los Ríos ya no era, bueno, ya la influencia del krausismo en él estaba un poco diluida y mezclada con otras fuentes del sociologismo jurídico, pero a través de esa influencia el krausismo un poquitín me ha influido. Creo que no mucho. Y la obra de los principales krausistas, como por ejemplo en España el introductor y difusor del krausismo, Julián Sanz del Río, nada. Yo apenas he leído a Sanz del Río, que me queda muy lejos el ámbito en que él se mueve, no, no coincide con mi horizonte de intelección, no me ha interpelado, no me ha motivado a seguir leyéndolo. Esta es la verdad. Y los filósofos del derecho contemporáneos de nuestro tiempo que yo más he leído me han influido negativamente. Quizá estaría la excepción parcial de Lon Fuller, que es un rehabilitador del derecho natural, pero de un derecho natural esencialmente formal, procedimental, que me ha ayudado a reflexionar en torno a la obra de Lon Fuller. Ha sido también
muy incentivador para mí para, para buscar el sentido del derecho, las pautas que han de regir el derecho, pero al mismo tiempo la obra de Lon Fuller me ha parecido que se quedaba a la mitad del camino, eh, a un cuarto del camino, que sus pautas eran interesantes, pero por un lado excesivamente constriñentes, que su justnaturalismo era más bien negativo que positivo, que efectivamente él decía algo interesante, muy interesante, quizá lo más, y es que el derecho es un cúmulo de normas, pero que tiene un fin, que es ordenar la práctica, la praxis humana. No cualesquiera normas, sino normas que orienten la actividad humana, que, que, que sirvan para regir la actividad humana. De ahí se deriva su óctuple canon de que es derecho, y solo un sistema de normas que se ajuste a ese óctuple canon es derecho, porque si no, no puede servir para regular, para imperar, para orientar la praxis humana. Eso fue muy interesante, muy revelador para mí, pero a la vez me dejó sediento, porque pensé que no cualquier ordenación de la praxis humana vale. En realidad, hay que preguntarse, el derecho busca regular, tiene como función regular la praxis humana, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esa regulación de la praxis y cuál es el fin de esa praxis? Porque podría regularse el- la praxis humana de una colectividad, por ejemplo, para el suicidio. Ustedes recuerdan hace ya unos años aquella secta eh, cristiana o cristianoide, que se llamaba el Templo del Sol, que oriunda de Uganda, si mal no recuerdo, pero que tuvo ramificaciones y que congregó a sus fieles para un suicidio colectivo, porque así hallarían la vida futura. Bueno, alguien puede decir, bueno, ese es el bien común de esa colectividad, un bien común no en este mundo, sino en el más allá. Es posible, pero, pero claro, desde el punto de vista de quienes no creen en ese más allá, o por supuesto lo entienden de manera absolutamente diversa, que somos casi todos, y que caemos bajo una de esas dos eh, características, o bien no admitir ese más allá, o admitiéndolo, entenderlo de una manera opuesta, incompatible con la bondad de ese suicidio colectivo. Pero lo que me interesa aquí, le traigo a colación este ejemplo que podría resultar un poco peregrino o extravagante, es que la actividad humana de una colectividad, la praxis, puede orientarse para muchas cosas, incluyendo el mal, en este caso el mal de la propia colectividad, su destrucción.
puede orientarse también para el mal ajeno. Por supuesto, no ignoro que las bandas de malhechores, generalmente de diversos tipos, eh, mm, hablo de mafias, camorras y similares, pero también de algunos movimientos armados de hoy, como yihadistas eh, y otros más difíciles de caracterizar políticamente, como el ADF Maluf, oriundo también de Uganda, que hace estragos. Bueno, pues se puede decir, bueno, todos estos movimientos evidentemente causan el mal ajeno, perpetran no solo homicidios, sino torturas, violaciones, incendios, destrucciones, en aras de un fin bueno para ellos, que es su enriquecimiento, o bueno desde el punto de vista de sus creencias, porque consideran que es un camino idóneo para un fin. Bueno, bueno, esto puede ser verdad hasta cierto punto, pero yo estoy seguro de que inicialmente quizá el mal que hacen podía ser un medio para un fin, pero a medida que se enfrascan, pienso que algunas o muchas de estas organizaciones tienen como finalidad el mal en sí. Es como los torturadores al servicio de fuerzas de policía en regímenes terroristas. Estos torturadores, en principio, practican la tortura, seguramente, no por deleite, sino porque se lo han impuesto sus superiores eh, con una finalidad de averiguar actividades clandestinas o incluso de vengarse sobre adversarios del régimen. O en el caso de la Inquisición, por ejemplo, de castigar de antemano a los presuntos herejes o mm, personas que practican la brujería o cualquier otra actividad nefanda desde el punto de vista de la ideología inquisitorial. Bueno, pero, pero esta idea de que es muy leibniziana, cuando Leibniz dice malum fit subratione boni, quiere decir que como él es un optimista metafísico, no acepta que nadie, ningún ser humano o no humano, haga el mal por el mal. El mal siempre se hace en aras de un bien, por supuesto con una jerarquía de bienes equivocada, entendiendo el bien inferior como superior, hay un error, pero el mal por el mal no tiene sentido. Iría contra un principio filosófico fundamental para él, que alguien buscara hacer el mal por el mal. Bueno, yo que fui en realidad a lo largo de toda mi vida filosófica muy leibniziano, que lo sigo siendo, ha sido
quizá la mayor constante en mi pensamiento filosófico. Desde que en 1962 decidí optar por la filosofía frente a otras alternativas académicas, hasta que recuperé, yo tuve un paréntesis de actividad extraacadémica de casi 10 años. Desde que recuperé mi dedicación filosófica volví a Leibniz y, y me ha acompañado hasta hoy, todavía me acompaña. Y este principio de que malum fit sub ratione boni, yo lo compartí, pero hace decenios ya, que me produjo un poco de incomodidad. Y hoy no lo creo. Creo que se puede querer el mal por el mal. El propio Leibniz se plantea las objeciones, muchas objeciones a esta, en sus ensayos de Teodicea, que para mí es la obra maestra y principal. Él mismo se objeta y trata de contestar a estas objeciones. Bueno, ahora no vamos a entrar evidentemente en esa disquisición, pero hoy creo que se puede hacer el mal por el mal y hay quien hace el mal por el mal. Y si pensamos en esta organización criminal de guerrilla infernal que es el ADF Maluf, oriundo, como digo, de Uganda, pero que hace estragos en la parte oriental de la República Democrática del Congo y es itinerante, puede hacer atrocidades en diversos países, es imposible explicar sus fechorías que entren en aldeas de gente con la que no les ha hecho nada malo, asesinen, violen, incendien, destruyan, quizás saqueen, pero vamos, el saqueo lo hubieran podido hacer perfectamente igual sin perpetrar todo eso. Tendría muchísimos otros ejemplos. Entonces es evidente que esas organizaciones tienen jefes que preceptúan, que establecen una normativa interior de la organización. Es un ordenamiento, ustedes no querrán llamarlo jurídico, digamos parajurídico, es un ordenamiento normativo que sirve a un fin, pero este fin no es ningún bien. Ustedes pueden decir, bueno, como se ha producido en esa organización una inversión nietzscheana de valores, una transmutación nietzscheana de valores, el mal es bien y el bien es mal. Y el bien común consiste en hacer el mal, en destruir, incendiar, hacer sufrir, torturar, matar. Bueno, en todo caso, mi idea es que no basta con orientar la praxis humana, que para el derecho nos sirve cualquier ordenamiento que ordene la acción de la gente por separado o conjuntamente, sino solo una acción que sirva a un fin, que es el bien común. Y ahora diré por qué. Bueno, pues decía Lon Fuller, sin duda fue un autor que me influyó positivamente, pero los demás, los grandes filósofos del derecho del siglo XX,
a quienes leí con mucha atención, me han influido negativamente. O sea, sobre todo, podríamos dejar de lado a John Finnis, que es un justnaturalista, a quien también he leído y con el cual he estado en total desacuerdo. Su justnaturalismo y el mío en realidad van por itinerarios divergentes y su horizonte mental, intelectual, conceptual es tan distante del mío que en realidad apenas, apenas se ha producido ni, ni concordancia ni discordancia, sino sencillamente eh, hemos sido nuestras reflexiones han ido por itinerarios diversos, no, que no se han encontrado. Y tampoco lo he leído nunca con gran interés. Por supuesto no he dejado de prestar atención a sus escritos, pero desde el principio todo ello me ha resultado tan distante que, que no. Bueno, soy injusto al olvidarme de un filósofo del derecho de habla hispana que me ha influido positivamente muchísimo. En realidad, hasta el punto de que yo me atrevería, modestamente, a considerarme discípulo suyo. Y se trata del filósofo mexicano y jurista Eduardo García Maínez. Porque en realidad lo que yo le debo a Eduardo García Maínez es un poco en todo. Es decir, yo leí varias de sus obras, no presumo de conocer la totalidad de su obra, ni muchísimo menos, pero leí varios de sus gruesos volúmenes publicados en los años 50, 60, 70, quizá 80, y los estudié. Quizá nadie ha estudiado, a ningún filósofo ha estudiado como sus obras. Y la cantidad de conocimientos que adquirí, porque además, claro, García Maínez es un filósofo del derecho que es jurista, igual que Platón, perdón, igual que Leibniz. A diferencia, por ejemplo, de Santo Tomás. Santo Tomás no era un jurista. Y en realidad la obra de Santo Tomás está más orientada a la moral. Es un teólogo que quiere hacer teología moral. Y de paso introduce nociones, principios que son válidos para la filosofía jurídica. Pero Leibniz es quizá el único gran filósofo, el único pensador de la tradición que se ha dedicado a lógica, metafísica, filosofía del lenguaje, teoría del conocimiento, filosofía de la naturaleza, que era profesionalmente un jurista, que tenía, por tanto, un conocimiento del derecho, no como quien ha leído algunas cosas, sino como quien ha estudiado las asignaturas jurídicas y ha obtenido y ha alcanzado la graduación correspondiente académica en derecho y además ha ejercido el derecho, porque una parte de la obra de Leibniz, incluso intelectual, es la de un abogado. Algunas de sus obras muy interesantes son alegatos jurídicos. Bueno,
Pues Eduardo García Máinez es un jurista entre los juristas y por tanto sus obras de filosofía jurídica están impregnadísimas de los conceptos y problemas del derecho y expone las diferentes teorías de filosófico-jurídicas con una elegancia, con una hondura, con una amplitud y con un detalle jurídico, con una precisión de conocedor profundo, minucioso del derecho en todas sus facetas, está tan al día en el conocimiento de todo lo que se está haciendo en filosofía jurídica, en teoría del derecho e incluso en lógica deóntica, y todo ello lo expone desembocando. García Máinez habla del derecho natural. Por supuesto, es un tanto ecléctico en muchos de sus puntos de vista. Digamos que sienta los principios que él establece para una correcta filosofía del derecho y para un racionalismo jurídico guardan similitud, parecen, digamos, esto dicho así por mi parte puede resultar pretencioso, pero tal como yo lo veo, serían anticipaciones de los principios que yo personalmente he desarrollado y que seguramente no habría desarrollado nunca si no fuera por la lectura, por el estudio, no lectura, por el estudio profundo, detallado, persistente de la obra de García Máinez. Como digo, el derecho natural, como lo ve García Máinez, un poco eclécticamente y no en todas sus obras, dice lo mismo. Bueno, pues como digo, García Máinez habla en todas sus obras, de sus grandes obras, del derecho natural. A veces entiende el derecho natural como la doctrina de que, una doctrina un poco excesiva de que no hay más derecho que el natural y que cualquier otro derecho es una derivación. No siempre, no siempre, evidentemente hay que entender, él se mueve en un horizonte académico, eh, intelectual, muy hostil al derecho natural. Pero por lo menos en algunos de sus estudios hay una apreciación finalmente acogedora del derecho natural. No digo que se profese justnaturalista. Trata de encontrar un punto de síntesis, digamos, un cierto sincretismo entre el positivismo jurídico y el derecho natural, pero con una mirada hacia el justnaturalismo más acogedora de lo usual en la filosofía jurídica del siglo XX. Bueno, al margen de eso, porque a veces la influencia de García Máinez en mi desarrollo filosófico jurídico fue intensísima a lo largo de los primeros años de mi vocación jurídica, que como he dicho remontan a mediados de los 90,
sea que yo lo estudié enormemente entre 1996, digamos, y 2010 aproximadamente, o dos, bueno, pero bueno, posteriormente ese conocimiento quedó ahí acumulado, pero en cierto modo, claro, como desgraciadamente su influencia, primero por el hecho de ser de habla española, los anglosajones han prescindido de él y lamentablemente los propios hispanohablantes han desconocido su influencia. Incluso en el propio México, García Máinez es venerado, honrado, pero yo me pregunto hasta qué punto es leído, estudiado e influye verdaderamente. Porque todos tenemos, por así decirlo, un estrabismo que miramos hacia arriba, miramos hacia el norte, hacia lo que viene del horizonte septentrional anglosajón. Nada tengo en contra de prestar muchísima atención, yo lo he hecho así siempre, a las interesantísimas aportaciones intelectuales del mundo anglosajón, pero sin exclusividad. Y lamentablemente muy a menudo se presta atención a ellas con exclusividad. Bueno, pues aparte de esta referencia a García Máinez, yo naturalmente he leído, he estudiado a grandes filósofos del siglo XX, sobre todo positivistas, como Kelsen. Kelsen es el que más me ha influido con muchísima diferencia, solo que negativamente. Ahora bien, negativamente, pero compartiendo, cuando yo leo a Kelsen, sobre todo su obra póstuma, me siento compenetradísimo con su horizonte de problemas, con los problemas que él se plantea, con las preguntas que él se plantea, con con el horizonte conceptual y problemático que constituye el trasfondo de sus reflexiones, aunque hasta cierto punto porque él parte de un trasfondo intelectual kantiano que para mí siempre ha sido absolutamente ajeno. Kant es un autor que nunca me ha traído ni influido, lo he estudiado evidentemente y he tenido que escribir monografías sobre diversas facetas de su pensamiento filosófico, era obligado, pero nunca me he sentido en absoluto en ninguna de las temáticas que aborda Kant eh, cercano ni medio cercano a su manera de abordarlas, a su manera de entender los problemas, menos aún a las soluciones que él propone. El kantismo para mí siempre ha sido algo, el kantismo, neocantismo, todo eso algo absolutamente ajeno, remoto. En cambio, para Kelsen fue el origen. Lo que pasa es que Kelsen en el desarrollo de su pensamiento, yo creo que ese kantismo inicial va quedando, va diluyéndose. No digo que se elimine, pero a mí me parece que hay que eso va desempeñando un papel secundario en su pensamiento. Sobre todo, como digo, en esta obra póstuma, la teoría general de las normas, publicada en Viena poco después de la muerte
de Hans Kelsen. Bueno, pues es una obra para mí que me ha interpelado, que me ha forzado a replantear los problemas, a ahondar en ellos, pero no porque yo simpatice con las soluciones de Kelsen, que siempre son positivistas, y ese positivismo ha estado en las antípodas de lo que yo he hecho en filosofía jurídica desde que me empecé a interesar por ella. Podía hablar de Hart, el concepto del derecho de Hart, una obra muy interesante presentada, elaborada dentro de los esquemas y con los instrumentos conceptuales de la filosofía analítica, por tanto más afín a mi propia metodología filosófica, pero en Kelsen nunca he visto ni la profundidad ni la inventividad de Kelsen, en Hart, perdón, no he visto ni la inventividad ni la creatividad, la, la perspicacia, de la, la, la lucidez de Kelsen, ni la profundidad y de nuevo, Hart es un autor que me ha interpelado, en parte mi propia reflexión ha estado influida por él negativamente, pero menos que Kelsen. Y finalmente Bobbio, que es un autor que he leído porque era obligación leerlo, digamos que sus distingos muy docentes de los tipos de positivismo metodológico, ideológico, eh, etcétera, son conceptos que he tenido en cuenta en mi elaboración, pero yo finalmente no les he hallado nunca un, un interés doctrinal muy grande. Servían como esquemas, ordenadores, pero ¿qué es lo que en definitiva aportaba Norberto Bobbio desde el punto de vista de la concepción del derecho, de lo que es el derecho, de la función del derecho, del contenido del derecho? A mí me ha parecido más bien que era una no teoría más que una teoría. Por último, podría mencionar a Ratz, otro filósofo inglés del derecho, fallecido recientemente. Su obra es muy, muy ingeniosa, revela un gran talento. Sin duda, algunas de sus consideraciones, aunque sea inconscientemente o subconscientemente, han tenido alguna influencia en mí, pero yo pienso que es secundaria. De manera que este ha sido el itinerario que me ha llevado a la elaboración de mi teoría. Y digo itinerario porque ha sido el estudio del derecho como materia de la cual abducir la lógica y la filosofía jurídicas apropiadas, no inventarme la lógica y la filosofía jurídicas idóneas partiendo de un principio a priorico que se me hubiera ocurrido. Hay, hablando de Hegel, que bueno, la filosofía del derecho de Hegel en mí no ha tenido no ha tenido influencia. Pero en otro tiempo, cuando me dedicaba a la metafísica y a la lógica, Hegel fue mi influencia principal.
Y, por supuesto, estudié con ahínco, no puedo decir los 20 tomos de las obras completas, pero sí muchísimo de ello. Y había Jacques Don, que es un profesor francés, especialista en Hegel, decía en defensa de Hegel que lo desfiguraban quienes caricaturalmente decían de él: dadme el ser y la nada y os haré un mundo. O sea que dénsele los conceptos a priori del ser y la nada y tirando del hilo saldrá el ovillo. Bueno, pues yo no he partido de un concepto o una noción o un principio a priori para elaborar desde él mi lógica y filosofía jurídicas, sino al revés, he partido del derecho. Ustedes dirán, pero uno lee el derecho, estudia, se impregna de los textos jurídicos, de las leyes, de la jurisprudencia, de la dogmática jurídica, con unas pautas, ciertamente, y eso es verdad. Yo ya cuando los estudié tenía esa noción que me venía de mis estudios anteriores, de que el derecho servía al bien común. Pero eso estaba dispuesto yo a ponerlo en tela de juicio y lo hubiera cuestionado si el estudio mismo del derecho me hubiera convencido de que no era así. Por tanto, yo he partido del derecho y a partir del derecho he elaborado la lógica y la filosofía jurídicas con unos grandes maestros. Por supuesto, como ha sido no sé, esta filosofía jurídica que yo he elaborado está implementada con la lógica, sería injusto por mi parte omitir a los lógicos deónticos que de nuestro tiempo, sin los cuales yo tampoco habría desarrollado esta formalización lógica, que es la que ha servido de armazón, de estructura, de molde a la filosofía jurídica. Y principalmente von Wright, el fundador de la moderna lógica deóntica. Es verdad que luego yo, estudiando la obra inédita de Leibniz, he visto que en su obra Elementa Juris Naturalis está implícitamente la lógica de von Wright, la lógica, pero está en medio de, primero, sin la claridad, la concisión de von Wright, y mezclada. Hay muchas cosas en esa obra de Leibniz y muchas de ellas incompatibles con esos principios. Leibniz es una obra de juventud. Leibniz se dio cuenta de que eso estaba en agraz y lo dejó en el cajón. Igual que las generales inquisiciones de análisis notionum et veritatum de 1683-84, a la cual me he referido antes, que también es una obra inconclusa que dejó en el cajón como muchas otras. Bueno, pero el fundador de la moderna lógica deóntica es von Wright, y a él le debo, a él y a otros, a sus epígonos también, pero sobre todo a él le debo el haberme propuesto formalizar la lógica de las normas. Lo que pasa es que la lógica de las normas que yo finalmente he desarrollado con instrumentos formales es totalmente
diferente y discrepante de la de von Wright. Bueno, y todo este itinerario me ha conducido a la filosofía jurídica del bien común. Y esto es lo que les he expuesto en las lecciones laurentinas precedentes. ¿Por qué esta noción del bien común? Porque es la que me sirve, es el principio que me sirve para explicar y dilucidar lo siguiente. Primero, el fin de la sociedad. ¿Para qué estamos juntos? Evidentemente no estamos juntos porque hayamos vivido previamente en el aislamiento y hayamos decidido juntarnos por un pacto social, como imaginaron Grocio, Hobbes, Locke, Rousseau o en nuestro tiempo Rawls. Digo que imaginaron porque es dudoso en qué medida cada uno de ellos haya concebido que ese pacto haya tenido lugar históricamente. Varios de ellos lo niegan. Dice, el caso de Rawls es clarísimo. No, no es tarea mía indagar la historia y saber si tuvo lugar o no. Y seguramente no. Juega un papel heurístico y justificatorio. Bueno, pero para que lo juegue al menos hemos de imaginar, hemos de poder concebir, imaginar, idear ese pacto. Y en un capítulo de mi libro Estudios Republicanos, yo refuté esa posibilidad de imaginar tal hipótesis, porque es incomprensible. En realidad lo que yo dije ya lo habían dicho otros, incluyendo Hume y Bentham. Bueno, yo lo he desarrollado de otro modo. Y no ha habido tal pacto fundador. Pero sí ha habido el hecho de que la madre naturaleza nos ha creado como especie social y como especie social con vida en común. ¿Para qué? Bueno, pues para lo mismo, el ser humano es una especie biológica, una especie animal, como millones de otras, y la razón por la cual la naturaleza lo ha configurado como especie social es porque en su particular nicho ideológico, ecológico, en su particular nicho natural, el modo idóneo para él de adaptarse al medio y de buscar su florecimiento biológico, su prosperidad biológica, es la vida en común, la vida social. Hay especies animales a las cuales la naturaleza las ha configurado como especies de vida aislada, porque su particular nicho ecológico, al menos en una etapa de la evolución, se adecua más a la vida aislada. Bueno, ¿cuál es la razón, por consiguiente? La razón de esta socialidad natural del ser humano es la que nos viene dada por nuestra propia naturaleza de un ser animal social.
Y ese fin es la vida. ¿Cuál es el fin de la vida? La vida. Hay quien dice no, porque eh, hablar de una finalidad de la vida que tiene una resonancia, una connotación lamarckiana, que yo asumo deliberadamente y con entusiasmo, pero hoy, en la mayor parte de los biólogos, de los naturalistas, eso está mal visto. Y se dice, no, las mutaciones biológicas pasan porque pasan. No tienen, porque Darwin, que era antiteleológico, antifinalista, pero venía a pensar que había una especie de mano invisible, de tal manera que las mutaciones se producen al azar, porque sí, pero hay, hay un principio de conservación, de persistencia de aquellas mutaciones que son beneficiosas en virtud de la lucha por la vida, en virtud de la supervivencia del más apto. Evidentemente, cuando hay una mutación perjudicial, la especie o subespecie que la experimenta tiene probabilidades de perecer. Cuando es una mutación provechosa, la especie o subespecie tiene probabilidades de persistir. Y esto, como digo, siendo antifinalista, no deja de ser, en definitiva, una especie de mano invisible que, que hace que la evolución se guíe, se ajuste a algo como si fuera teleológico. Pero muchos hoy, que se dicen darwinianos, otros no, otros consideran que hay que ir más allá de Darwin, piensan que no, las mutaciones se dan porque se dan, unas para bien, otras para mal. Bueno, mi idea es que la vida tiene un fin que es la vida. Y cuando digo la vida, quiero decir que todo ser vivo, individual y colectivo, sea una bacteria, un virus, una colonia de celentéreos, una sociedad de hormigas o una sociedad humana, tiene un fin que es el mismo en todos, que es la mayor vida. No solo vivir, no solo seguir viviendo, sino vivir más. La piedra no aspira a ser más piedra, ni a tener más rocosidad. Seguramente no aspira a nada, ni consciente ni inconscientemente. Pero el árbol tiene una tendencia, hunde las raíces buscando el agua o la humedad, y eso tiene una finalidad. No extiende las raíces al buen tuntún, sino que hay un adaptarse al medio, por supuesto que es totalmente inconsciente. Los hongos, las plantas, las algas no tienen conciencia ninguna, ni siquiera las bacterias o los virus, pero, pero bueno, hay ese atisbo eh, eh, que es la finalidad vital. Y por tanto, el ser humano también. ¿Cuál es el fin? La vida. Y al decir la vida digo no solo vivir, sino vivir más. Y ese vivir más se conceptúa en una doble faceta cuantitativa y cualitativa. El árbol tiende a prolongar su existencia, a ampliar
su, eh, su área, eh, pero al hacerlo, o digamos, no solo el árbol, sino los grupos arbóreos que forman también sociedades eh, arbóreas, porque la noción de sociedad no se limita a los animales, hay sociedades también en el ámbito de las plantas. Bueno, pues tiende a ampliar su esfera de vida, pero tiende a hacer una vida más intensa, en la medida en que eso es compatible con su propia naturaleza. Y, por supuesto, en animales que nos son más cercanos, por ejemplo, los simios, nosotros no somos otra cosa que simios, una de tantos géneros, el genus Homo, el género Homo, al cual pertenece nuestra especie de Homo sapiens. Bueno, pues uno de los géneros de ese filón que se llama los simios. Y tenemos muchísimo en común con los demás. Bueno, pues tienden no solo a vivir más individual y colectivamente, sino a vivir mejor, a construir sus madrigueras más cómodas, a comer mejor, dentro de la esfera limitada de cada uno de ellos. Y por tanto, toda la finalidad de la vida humana, tendemos a saber más, a, a tener más fruición en todos los ámbitos, incluso sentimental, emotivo, intelectual. eh, Todo ello es subsumible bajo ese común denominador de incrementar la cantidad y calidad de vida individual y colectiva, inseparablemente colectiva e individual. Es decir, en primer lugar, como sociedad, para una finalidad común, y luego como participación individual en ese bien común, en esa mayor cantidad y calidad de vida colectiva. Ese es el fin de la sociedad. Si ese es el fin de la sociedad, es el fin del derecho. Algo que pasmosamente muchos teóricos del derecho no se plantean. No se plantean para qué hay derecho, para qué, cuál es el rol, cuál es la función del ordenamiento normativo. Bueno, pues es muy sencillo. ¿Qué pasaría si no lo hubiera? Hay que hacer un experimento mental, una reflexión sobre cómo sería, imaginemos una vida social sin una normativa. Bueno, pero podríamos decir bien, pero hace falta una normativa, pero ¿cuál? ¿Qué principio ha de regularla? Pues no puede ser otro que el principio mismo que, al cual obedezca la propia existencia de la sociedad. Bueno, pues ese derecho no puede ser una única norma, pero sí ha de tener una norma suprema. ¿Cuál? No puede ser otra que esa misma, la realización del bien común, que sea obligatorio para la sociedad realizar el bien común. Por otro lado, ese derecho va a constituir en una pluralidad de normas. No basta esa única norma. Normas engarzadas que constituyan un sistema y no una mera amalgama, un mero conglomerado, una mera colección heteróclita
¿Por qué? Porque si fuera una conexión heteróclita no serviría al bien común. Por tanto, ¿cuál es el principio regulador de cómo ha de ser el derecho? Lo mismo, el bien común. Para que sea un todo articulado, organizado, ordenado, ha de ajustarse a unos principios de ordenación, por tanto, de inferencia jurídica, lógico-jurídica. ¿Cuáles, cuáles son esos principios, esas reglas de inferencia lógico-jurídicas? ¿Cómo vamos a averiguar cuáles son? La misma pauta han de ser aquellos que sirvan al bien común y han de descartarse, rechazarse los que serían indiferentes al bien común o perjudiciales al bien común. ¿Cuál es la peculiaridad del, del justnaturalismo que yo propongo y que no está, hasta donde yo alcanzo a ver, a leer? Por supuesto, pueden decir, está seminalmente, está incipientemente, bien, formulado, enunciado en los términos que lo acabo de decir, no está dicho en ninguno de mis predecesores. Eso es lo que hace que, por ejemplo, ninguno de ellos haya elaborado una lógica nomológica como la que configura, articula, moldea el racionalismo jurídico que yo les he propuesto. Esta es mi aportación, no meramente reconocer el bien común. Y finalmente he de añadir también una función más del principio del bien común, y es que nos sirve como pauta, como criterio para valorar el derecho positivo. El derecho natural no basta, hay que agregarle el derecho positivo, pero ese derecho positivo ha de evaluarse desde el derecho natural, porque es posterior e inferior al derecho natural. ¿Con qué pauta? El bien común. Sin embargo, esto tiene un bemol, y es que el justnaturalismo aditivo, que es el que yo propongo, no anula aquel derecho positivo que sea contrario al bien común, sino que sencillamente lo mantiene, le reconoce juridicidad, pero subordinada, porque esta concepción está basada en una lógica contradictorial que afirma y reconoce las contradicciones en la realidad y por consiguiente también en el ámbito jurídico. En última instancia, y siempre que sea posible, ha de prevalecer el derecho natural, por tanto el principio del bien común. Pero esto no siempre es posible y, y pueden coexistir, aunque sea antagónicamente, en antinomia, el derecho natural favorable al bien común y leyes positivas que sean incluso contrarias al bien común, dentro de unos límites. Esos límites ya los he ido estudiando en lecciones anteriores, aquí simplemente estoy recapitulando. Todavía voy a añadir una función más del principio del bien común, y es la hermenéutica.
justamente porque el derecho natural que impone el bien común, la obligatoriedad del bien común, y el derecho positivo pueden eh, apartarse, pueden entrar en conflicto. El derecho positivo se plasma en costumbres o en textos, textos que pueden ser leyes o tratados o contratos o testamentos. Bueno, pues en la medida de lo posible, la pauta hermenéutica suprema para todos esos textos y también para las costumbres, que también son a su modo interpretables, es el bien común, de nuevo, en la medida de lo posible. Es decir, que cuando querer interpretar las leyes según el principio del bien común genere eh, una ruptura de convivencia o una inseguridad jurídica eh, que, que sean perjudiciales para el propio bien común, pues evidentemente ahí querer imponer el bien común a toda costa sería contrario, paradójicamente, al propio bien común. Al haber asumido como principio supremo con todas estas funciones que he enumerado, el bien común, me aparto de aquellas filosofías que consideran que el fin del derecho, por ejemplo, es la convivencia. No, el fin del derecho no es la convivencia. La convivencia es parte de la vida en común de los seres humanos. Mantener, perseverar, preservar y mejorar la convivencia es una faceta, un componente del bien común. Pero el bien común no se circunscribe a la mera convivencia. Aumentar la cantidad y calidad de vida va mucho más allá de meramente preservar la convivencia. Menos aún, el fin del derecho es la convivencia pacífica, la paz social o la seguridad, como lo plantea Hobbes. Digamos que la idea de Hobbes es el grado cero del bien común. Ese grado cero del bien común consiste en no darnos de mamporros unos a otros, dejarnos en paz. Cada uno busca su vida, cada uno se busca la vida como puede, mejorar, aumentar la cantidad y calidad de vida es por consiguiente una tarea que le incumbe por separado a cada cual y que él emprende, y el derecho meramente establecería un marco de paz, de seguridad, en el cual se nos dejaría perseguir nuestros propios fines vitales. Y en el fondo no está muy distante la idea de Rawls, ¿verdad? Que Rawls, además de su principio supremo de máxima libertad, establece el maximín que obliga a regular la vida social de manera que salgan, que cualquier desigualdad beneficie incluso a los peor parados, pero en lo social su visión de las cosas es la misma de Hobbes. Cada cual se busca la vida y el marco jurídico meramente establece un cuadro de, de convivencia, de seguridad, que permite que nos dejemos en paz y por tanto poder cada cual buscarse la vida y labrar su propio bienestar.
el fin de la sociedad no es el bienestar. Por el contrario, lo que yo digo es que el fin de la sociedad es el bienestar siempre y cuando el bienestar no se entienda de manera puramente material, sino individual, el bienestar de cada uno, sino ese bien individual y colectivo que es la mayor cantidad y calidad de vida compartida y distribuida a la vez. Y por último, el fin del derecho no es la justicia, porque, porque la justicia no se puede definir, ya lo vimos, más que con referencia al bien común. Justicia es una propiedad que tienen aquellos procedimientos o métodos de distribución de bienes y males en la sociedad que se ajustan, que son idóneos para el bien común. Es justo un método de distribución idóneo para el bien común e injusto un método, procedimiento, una pauta distributiva que no sirva a ese fin del bien común. Independientemente del bien común, el concepto de justicia es vacío. No, no tiene definición posible, ni válida, ni interesante. Arbitrariamente, claro que uno puede hacer la que quiera, pero eso carece de interés desde el punto de vista de la filosofía jurídica, de la teoría jurídica o de la sociología del derecho. Y la sociedad no existe para que haya justicia. Vamos a ver, el fin del derecho tiene que ser el fin de la sociedad. Y la sociedad no existe para que haya justicia. ¿Para qué nos hemos puesto juntos o nos ha puesto juntos la madre naturaleza? Para que seamos justos unos con otros. Oiga, viviendo cada uno en una galaxia, separados, sin cruzarnos, pues no se cometería injusticia ninguna. Digamos bueno, que hay quien puede decir, bueno, es que la justicia es más que la ausencia de injusticia, pero bueno, ¿qué injusticia habría en ese absurdo supuesto? No, pienso que está claro que la justicia no es el fin, es un medio. Tampoco la libertad, porque si fuera la libertad el fin de la sociedad o el fin del derecho, de nuevo, mejor que no haya sociedad, que no haya derecho. Donde no hay norma, somos más libres. Claro que eso suscita y engendra ciertas paradojas que analicé en un estudio de hace ya unos cuantos años, la paradoja de la prohibición de prohibir. Pero bueno, en principio es lo que pensaba Hobbes, donde máxima libertad existe es en el estado de naturaleza en el cual cada cual puede hacer lo que le dé la gana. No está sujeto a ninguna normativa. Tampoco el fin de la sociedad y del derecho puede ser la realización de los derechos humanos, porque los derechos humanos son indefinibles. Hay quien considera, evidentemente, tiene un concepto antropológico y considera que son atributos antropológicos del ser humano. Esto yo traté de refutarlo ya en uno de mis primeros trabajos de filosofía jurídica. En realidad los derechos humanos son relacionales.
no tendría sentido. Si, por ejemplo, uno de nosotros quedara como el último hombre de Nietzsche, el planeta quedara desierto, los demás seres humanos desaparecieran, o si uno de nosotros, imaginémoslo, fuera catapultado por algún misil intergaláctico a otra galaxia, donde viviera solo, aislado. Bueno, ustedes dirán de qué viviría, cómo se alimentaría. Bueno, supongamos que todo eso tuviera su... hubiera cómo hacerlo. ¿Qué derechos tendría? ¿O qué deberes tendría? Ninguno. Ninguno. Es decir, un individuo, imagínense el filósofo autodidacta de Aventophile, un ser inteligente que surge aislado. No hay nada más en el cosmos más que él como ser pensante puro, como espíritu puro, igual que el yo de Descartes. Bueno, pues no hay nadie más, no hay sociedad, no tiene deberes ni derechos. El deber y el derecho son correlativos. Por tanto, el derecho humano, los derechos fundamentales del individuo humano son correlativos a una sociedad, a la pertenencia a una sociedad. Un Robinson Crusoe, bueno, ya sé que al final se relaciona con viernes, pero dejemos eso. Un Robinson Crusoe no tiene deberes ni derechos, no tiene derechos humanos. Ustedes dirán, bueno, si alguien lo llega, desembarca en su isla, se genera una sociedad incipiente y ahí tiene unos derechos. Bueno, bien, de acuerdo. Ahí surgen unos derechos, pero porque surge una incipiente sociedad con un incipiente bien común. Pero mientras eso no exista, no hay derechos ni deberes. Los derechos humanos son participaciones en el bien común. Y finalmente, todavía menos es fin del derecho. Por ejemplo, algunas de los conceptos fundamentales de ciertas concepciones filosóficas, la democracia. Bueno, la democracia es un modo de organizar la vida política que puede ser idóneo y puede no serlo, eh, podría ser el más idóneo, o quizá no, yo no he entrado en ese punto, pero evidentemente no puede ser el fin de la sociedad, ni el fin del derecho, porque si lo fuera podríamos decir, bueno, pues democracia en el sentido moderno de la palabra existe desde hace 50, 60 años, 100 a lo sumo, y la idea de democracia, bueno, puede existir desde hace unos 200 años, pero desde la idea a su realización pasó por lo menos un siglo. Hay en la antigüedad, ya lo sé, precedentes, pero era otro tipo de democracia totalmente diferente. Bueno, ese es un modo de organizar la sociedad. Si el fin de la sociedad o del derecho fuera la democracia, habría que decir por qué, pues si el ser humano existe desde nuestra especie, desde hace por lo menos 300.000 años, no ha habido tal configuración, por lo menos hasta donde lo sabemos. Otro concepto utilizado en los últimos 40 o 50 años como fundamental es la dignidad humana. El problema con ese concepto de dignidad humana es que todos podemos estar de acuerdo y reclamarlo, pero cada cual lo entiende de un modo. Y
se sirve, invocarla, sirve para un roto y para un descosido. En realidad es un concepto extremadamente vago, extremadamente indeterminado. Ya sé que hay muchos conceptos jurídicamente indeterminados, pero necesarios para el derecho. Pero cuando se llega a un grado tan extremo de indeterminación, es que en realidad parece una simple etiqueta para cobijar bajo ella lo que uno quiera. Aparte de que los que se empeñan en hacer de este concepto el supremo de la filosofía jurídica, no se han puesto de acuerdo en determinar si la dignidad humana es un hecho. Todos los seres humanos son dignos por por el mero hecho de ser seres humanos, como todos los seres humanos son humanos por el mero hecho de pertenecer a nuestra especie de Homo sapiens. En ese sentido sería un dato fáctico. Si es un derecho, si todos tenemos derecho a ser dignos, a que nuestra vida sea digna, a que se nos trate dignamente, si es un deber, si la dignidad del ser humano es una regla suprema de su comportamiento que lo obliga a actuar con dignidad, a no tener comportamientos indignos, si es un valor, es decir, una especie de estrella polar a la cual debería mirar el legislador para eh, elaborar sus leyes pensando en la dignidad. Quizá si es un valor, pues podríamos decir es también un fin. La sociedad se debe regular de tal manera que se realice la dignidad. Si la dignidad admite grados, si alguien puede ser privado de dignidad, si se le puede... Es evidente, por ejemplo, que se puede ser más o menos libre, que se puede disfrutar de libertad en mayor o en menor medida y que alguien puede ser condenado a privación de libertad, que la esclavitud es una privación de libertad. Bueno, pero podría haber un castigo penal que fuera la privación de dignidad. Podrían concederse mayor o menor dignidad. Bueno, todo esto es muy problemático y por tanto yo he preferido no entrar en polémica con el dignitarismo, pero sí prescindir de este concepto de dignidad. Me he acercado mucho a él cuando he dicho de todos los derechos humanos hay uno absolutamente intangible, no ponderable, que es el derecho a no ser torturado. Y hay quien parafrasea eso diciendo es el derecho a la dignidad humana, a la dignidad del individuo humano. Vale, si así se entiende, no tengo inconveniente, pero yo personalmente prefiero, en mi concepción filosófica del derecho, por lo menos de momento, desarrollarla, elaborarla al margen de ese concepto tan excesivamente maleable y tan poco ilustrativo como es el de dignidad. Y todo esto dice por qué la filosofía jurídica que yo les he propuesto tiene una sonoridad tan alejada de la de todas las demás filosofías jurídicas de nuestro tiempo. Por ejemplo, hablaba de Finis, uno de los pocos que es justnaturalista, pero en definitiva para él el principio del derecho natural son los derechos humanos.
y principalmente los de libertad, porque él es mm, poco, poco inclinado a los derechos de bienestar, por lo menos menos inclinado que a los de libertad, lo cual querría decir que en definitiva el principio del derecho natural es la libertad, no digamos los positivistas e incluso esa rama atenuada del positivismo que es el llamado pospositivismo, que admite fines del derecho, pero no fines consustanciales al derecho, sino fines del derecho en la sociedad contemporánea porque el poder constituyente ha optado, que son los valores jurídicos, que puede ser la libertad, el bienestar, la justicia. Bueno, pero en definitiva, a diferencia de todos ellos, yo lo que digo es que es el bien común, lo cual ya como terminología no es, no está tan compartido. Sí hay quien habla del bien común, no soy el único, pero no es muy frecuente en la filosofía del derecho hablar del bien común. Hablan de ciertos valores jurídicos que para mí son facetas del bien común o derivados de corolarios del bien común. Y sobre todo, yo considero que es un fin consustancial al derecho y no subordinado a la opción que contingentemente haya tomado el legislador contemporáneo o el poder constituyente contemporáneo. Por ejemplo, algunos positivistas, como mi admirado amigo Manuel Atienza, dice los derechos humanos, que son piedra angular del derecho y orientadora del derecho positivo infraconstitucional, los derechos humanos son un invento, se han inventado. Para mí no se han inventado, se han descubierto. Se han descubierto por una reflexión en torno al bien común. No siempre, no todas las sociedades han sido conscientes de que facetas y corolarios del bien común eran esos principios que nosotros enumeramos como derechos humanos. En un catálogo que, eso sí lo he dicho y repetido, no es exhaustivo ni definitivo. Cualquiera que sea el código de derechos humanos que ustedes tomen, por ejemplo, la Declaración Universal de la ONU de 1948, yo lo tomo como una aproximación, digamos, circunstancial, atinente a la mentalidad de ese momento, en parte tributaria de preocupaciones y problemas de la inmediata posguerra mundial, pero no como una formulación perpetua, definitiva. Yo pienso que una reflexión más honda, ulterior, habrá de quitar de la lista algunos de ellos y agregar a la lista otros, y quizá los que queden también reformularlos, enunciarlos, de manera que yo no considero que esa declaración sea el credo niceno-constantinopolitano que haya que profesar eh, literalmente, en el cual haya que creer y mantener inalterable por los siglos de los siglos. Pienso que es un documento interesante, válido, que como referencia, que en el momento, en la coyuntura política todavía actual, quizá vale la pena para evitar otros peligros, otras derivas, el mantenerlo como referencia, pero sin esa
sacralidad que algunos han querido atribuirle. De manera que todas estas alternativas que algunos han querido erigir en principio supremo del derecho, pues yo considero que son, como digo, facetas, derivados de lo que sí considero que es el principio supremo, que cumple todas esas funciones que he enumerado, que es el bien común. Espero haberlo expuesto con claridad a lo largo de todas estas lecciones. Ustedes me perdonarán que he incurrido en ciertas reiteraciones. Me han parecido inevitables. Estas lecciones, como tales lecciones, tienen un carácter docente, pedagógico, didáctico, y por tanto he tratado de exponer, pero también de enseñar. He tratado de hablar como un enseñante que expone una concepción de la filosofía para quienes tengan algún deseo de aprenderla y, por supuesto, como interlocutores que merecen absoluto respeto y con quienes yo desearía entablar un diálogo. Doy la bienvenida a cualesquiera, no ya preguntas, por supuesto, sino objeciones, reparos, refutaciones. Eso no obsta para que las lecciones hayan tenido este carácter docente, y como toda docencia es propensa consustancialmente a cierta repetición, a cierta reiteración. Pido perdón si esa reiteración ha podido resultar fastidiosa, molesta, excesiva, y pongo punto final agradeciéndoles a todos ustedes la fidelidad con la que han ido siguiendo esta larga secuencia de 2 años de lecciones laurentinas. Espero en un futuro más o menos próximo llevar a cabo otra serie de charlas por este mismo conducto, pero ya en una serie que tendrá otro título y otra orientación, y que no estará como esta centrada en la dilucidación del racionalismo jurídico. Muchas gracias de nuevo por su atención y les deseo que si de algo les han servido mis enseñanzas, esto les sea provechoso en sus estudios, en su praxis, en su orientación personal, profesional, académica o cualquier otra.